Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto verte después de haber pasado la noche navideña. Espero que hayas tenido un tiempo muy especial con tu familia, ya en casita, hayan compartido la cena y desde luego hayan podido tener un tiempo de oración y de gratitud a Dios por recordar ese hecho maravilloso del nacimiento de nuestro Mesías Salvador. Quiero invitarte para que oremos juntos y meditemos en la verdad de Dios en esta cuarta entrega de esta serie Jesús, el significado de la Navidad. Amado Dios y Padre, te agradecemos en esta mañana. Gracias por lo que corrió de la semana. Gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Y gracias porque podemos hoy, 25 de diciembre, meditar en esa verdad tuya, Dios, que continúa transformando nuestra vida y continúa llenándonos de esperanza y de esa paz que solamente tú nos puedes dar. Quiero orar por todas las personas que están en ese momento conectándose a este canal para que seas tú enseñándonos a todos, vivificando nuestro espíritu y alentando nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les decía, esta es la cuarta entrega, la cuarta enseñanza de la serie Jesús, el significado de la Navidad. Hoy vamos a hablar de Jesús, el regalo recibido. En los 4 evangelios se relata el hecho maravilloso del nacimiento de ese Mesías que vimos en las prédicas pasadas. Fue prometido y fue anhelado, lo que me refería a la semana inmediatamente anterior. Hoy voy a usar el evangelio de Lucas para ubicarnos contextualmente en lo que estaba sucediendo en el capítulo 2, del versículo 1 al 20. No vamos a hacer una exposición completa de todos los versículos porque es muy extenso el texto, pero voy a dar una paráfrasis inicialmente de los versículos 1 al 7, donde dice que poco antes de que Jesús naciera, Augusto, el emperador de Roma, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer ese primer censo en la región de Palestina, dice la historia, y todos tenían que ir a ese lugar de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que desplazarse hacia Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes había nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada, y mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Dice el versículo 7 que como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. A manera de sinopsis, dice aquí que el emperador había mandado a hacer un censo. Muchos pueden preguntarse por qué esas situaciones políticas estaban en ese momento afectando en cierto modo la promesa de Dios. Pues es lo contrario, no estaba afectando el cumplimiento de la promesa, al contrario, estaban propiciando lo que Dios ya había planeado desde antes. Augusto César o César Augusto era el emperador de turno y tenía una ambición grandísima de poder tener más dominio en el territorio, no solamente de Roma, sino de los lugares aledaños, y por eso mandó hacer ese censo y que vinieran todos de diferentes pueblos para que anotaran sus nombres en este registro. Dice que José, que pertenecía a la familia de David, vino desde Nazaret a Belén. Es impresionante poder anotar aquí algo bien interesante. Ellos tenían que desplazarse desde la provincia, desde la región de Galilea, Nazaret, hacia Judea, que era Belén, y era un tramo supremamente extenso. Se cree que pudieron tardar 4 o 5 días en llegar a ese lugar, porque eran más o menos 160 kilómetros de recorrido, y ustedes recordarán, por lo que dice la historia, que tenían que ir en un asno. Ese era el vehículo, el medio de transporte para María en su estado de embarazo. César Augusto, podemos decir, fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para que se cumpliera lo que dijo el profeta Miqueas en capítulo 5, verso 2. Voy a leerlo en la versión TLA.
donde el profeta escribió: pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Esta profecía tenía que ver con el lugar de nacimiento. Noten cómo entonces Dios permitió este edicto de parte del César, del emperador de la época, para que ellos tuvieran que movilizarse desde Nazaret hacia Belén, haciendo ese largo recorrido en las condiciones difíciles que podría esto representar. Pero quiero que nos concentremos en el versículo 8 de este capítulo 2 de Lucas y luego los versículos 9 al 11, que hay unos detalles que quiero que tú y yo revisemos minuciosamente. Dice el verso 8 que esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. Versículos 9 al 11. De pronto un ángel de Dios les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Otras versiones dicen un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Dicho sea de paso que Mesías, Cristo, significa ungido o elegido por Dios mismo. En este relato vemos cómo Lucas da el detalle tan importante que la revelación de ese acontecimiento histórico, del cumplimiento de las profecías que estudiamos durante las prédicas anteriores, se las dio Dios por medio de un ángel a unos humildes pastores. ¿Por qué la revelación para unos pastores? Es bueno aclarar que contextualmente los pastores eran marginados sociales. Los pastores tenían de hecho una mala reputación, según los historiadores, eran considerados poco confiables y no se les permitía dar testimonio en los tribunales en caso de tener que ser testigos. No era permitido por no ser confiables. La pregunta sería: ¿por qué a ellos? ¿Por qué no a los prominentes líderes religiosos de la época? ¿Por qué no a los grandes potentados, a los líderes espirituales que en ese tiempo vivían allí, en esa región de Belén? Creo que se debe a la humildad. Dios se revela a aquellos que tienen corazones humildes. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 25, versículos 8 y 9. Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno, enseñas a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. En el Salmo 51, 17, también palabras expresadas por el salmista, vemos lo siguiente: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. En esos dos pasajes de los Salmos vemos con claridad el tema de la humildad. La humildad es el reconocimiento, es creer que necesitamos a Dios, que no podemos solos, que necesitamos su guía, su dirección, que necesitamos su orientación y que nos enseñe permanentemente a caminar por este mundo, a permanecer en él. En estas semanas que estuvimos, en estos días pasados que estuvimos celebrando noches navideñas, en varios de los grupos pequeños que nos reunimos, tocamos este tema y discutíamos juntos, veíamos juntos cómo Dios quiere corazones de esa naturaleza, corazones crédulos. Además, los pastores eran hombres que estaban aguardando esa promesa de la que hablé hace 8 y 15 días, esa promesa dada por el profeta y afirmada por el mismo Evangelio de Mateo y los otros evangelistas por revelación del Espíritu Santo de Dios. Así es de que Dios, a diferencia de lo que el mundo elige, Dios siempre elige lo que está
fuera del contexto de nuestro pensamiento o lo que creeríamos nosotros que debería suceder. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 28. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Mira esto. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Acabo de leer este pasaje de 1 Corintios 1, 26 al 28, en la versión también TLA. Vemos cómo en el Antiguo y el Nuevo Testamento entonces Dios elige hombres no al azar, sino hombres crédulos, como lo dije hace un momento, hombres que realmente crean lo que Dios dice en su palabra, hombres que lo sigan y obedientemente aguarden en sus promesas y no permitan que el sistema de este mundo o sus propias concupiscencias o la cosmovisión de las demás personas obnubilen o nublen esas promesas que Dios ha hecho. Así de que hoy quiero invitarte a hacer una revisión de tu corazón. Saben que así como esos pastores recibieron esta revelación maravillosa de el nacimiento del Salvador, del Mesías prometido, hoy el Señor también está aguardando que tú abras tu corazón, que estés tan expectante, que estés tan deseoso o deseosa de que Él dirija tu vida. Qué esplendoroso y qué maravilloso es para nosotros el poder tener esa comunión, esa relación personal con Dios. En el versículo 12, lo que el ángel le revela a los pastores es que reconocerán al niño porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. Y los versos 13 y 14 dice: de pronto esos ángeles que aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantaban y decían: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Saben que esta es otra de las cosas significativas. Como vimos en el contexto del pasaje que estamos estudiando hoy de Lucas capítulo 2, las buenas noticias eran de buen gozo, de gran alegría, de mucha dicha. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades por la situación que estaba en ese momento imperando en esa región de Belén, incluso en la provincia de Galilea, en Nazaret, de donde vinieron José y María. Pero saben que este tema de la paz, dada la situación coyuntural de la época, la situación política y social, muchos, incluso los paganos, estaban aguardando y necesitaban sentir la necesidad de paz y de un Salvador. Me llama la atención un artículo que encontré que quiero compartir con ustedes, donde dice que Epictetus, un escritor pagano del siglo I, dijo lo siguiente, escucha con atención: aunque el emperador puede dar paz de guerra en tierra y mar, es incapaz de dar la paz de la pasión, el dolor y la envidia. No puede dar la paz de corazón, por la cual el hombre anhela aún más que la paz externa. Qué interesante esta expresión de un hombre que no aguardaba, como los pastores y como muchos de los judíos de la época, esa revelación y el cumplimiento de la promesa de ese Redentor y Salvador eterno. Este hombre dice: el emperador en términos humanos podría dar paz, pero no la que del corazón se necesita, a manera de paráfrasis. Esta traducción del versículo 14 entonces nos puede dar una impresión de que la paz la pueden experimentar todos los hombres. Hay otras versiones donde dice que
paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Noten entonces que la verdadera paz, el verdadero gozo, entonces lo recibirían las personas que creen en la palabra de Dios, en su revelación, como lo vimos en el contexto histórico, pero también en el presente, para aquellos que no solamente ven en esta época de Navidad y están a la espera de los regalos tangibles, sino recuerdan la importancia de esta fecha. Como celebrábamos ayer, seguramente muchos en casa, tal vez tuviste oportunidad de recibir muchos obsequios o tal vez no, pero lo más importante es que ese regalo prometido estaba siendo recibido por estos hombres y lo iban a ver, como vamos a ver en un momentico, lo iban a contemplar con sus propios ojos, iban a embargarse de gozo e iban a tener el deseo de compartir con otros esa buena nueva y esa experiencia. Entonces estaba hablando que no todos iban a experimentar esa paz y no todos los hombres experimentan la verdadera paz, y la razón es esa que ya mencioné. Dice Isaías 48:22, no hay paz para los malvados. Y es que vivimos en un mundo donde reina la maldad, en un mundo dominado por Satanás, el enemigo de Dios, y en consecuencia es imposible que las personas puedan experimentar paz. Sin embargo, hay paz para los seres humanos de buena voluntad, para los hombres que esperan recibir a Cristo como su Señor y único Salvador. Así como lo mencionara el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras del apóstol Pablo, desde luego, fueron tomadas de todo esto que Pablo mismo había aprendido de la revelación y de todo eso que estamos viendo en el Evangelio de Lucas y que Pablo conoció, desde luego, por revelación misma de Dios. Pero esa paz la podemos experimentar en el presente, no solamente para el futuro. Mira lo que dice el salmista también en el Salmo 29:11. Este Salmo 29:11 voy a leértelo en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Mira qué importante que es esto. Y en Juan 14:27 Jesús diría, ya en su tiempo de ministerio conocido, cuando ya estaba siendo conocido por todos y enseñando a todas las multitudes, Jesús dijo en Juan 14:27, en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Jesús estaba alertando en este pasaje a sus seguidores que la situación social y política no iba a cambiar, en lo contrario, iba a empeorar, pero que ellos podían permanecer en su paz. Y esa fue la misma promesa, o esa fue la misma revelación, mejor, que recibieron estos pastores cuando esos ángeles del cielo hablaron de paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Y volviendo a Lucas capítulo 2, en los versículos 15 al 16, nos dice el texto que después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Noten algo importante entonces en estos dos versículos. Los pastores se llenaron de gozo, de júbilo, de nuevo, lo que ya he expresado en los versículos anteriores. Estaban recibiendo esa buena noticia, ese regalo prometido lo estaban ya recibiendo e iban a correr para ver con sus propios ojos lo que les había sido anunciado. Imagínense esa escena. Imagínense ustedes en condición de pastores, encontrando ahí a María, José y al niño, al Salvador, viéndolo con sus propios ojos, viendo materializada esa promesa frente a sus ojos. Ellos fueron entonces los primeros en visitar a este recién nacido.
Qué privilegio tan grande. Pero ¿sabes qué quiero decirte? Ahora Dios en la persona de Cristo quiere visitarte a ti. Él quiere hacer morada en tu corazón. Él decía que ese regalo que había prometido y que se cumplió en esa noche allá en Belén, esa misma promesa, esa misma experiencia la tengas tú en tu corazón. ¿Y cómo puedes hacer eso? Simplemente abriendo tu corazón, diciéndole: Señor, yo te necesito. Sé que esta Navidad tiene un significado especial para mí, pero no quiero que se reduzca simplemente a unos días de Navidad, de cena como la que tomamos anoche con nuestra familia, o de oraciones durante la semana como lo hicimos durante la semana pasada, y recibiendo el año nuevo en pocos días. Yo quiero que tu paz permanezca en mí. Yo quiero ser esa persona humilde. Solamente quiere Dios eso. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado Él jamás despreciará. Así es de que estos hombres se fueron corriendo presurosos a dar esa buena nueva a otras personas después. De ahí dice el versículo 17 al 20 de Lucas 2. Luego, después de ver al Salvador, salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Entonces noten que los pastores vuelven de nuevo a sus labores pastoriles, vuelven de nuevo a su actividad que cotidianamente seguramente realizaban, pero ya con otra perspectiva. Imagínense ustedes por un momento cuál era su estado de ánimo, cómo habían pasado de esa larga espera a un momento de gozo y de dicha que de ahí en adelante nadie podría quitarles de su corazón. Sabes que eso ocurre cuando el Señor nos visita a nosotros. Por eso te decía hace un momento atrás que es importante abrir tu corazón, dejar que Cristo more en tu vida. El Señor dice en Juan capítulo 10: el que a mí viene jamás yo le echaré fuera, y yo haré morada con él, y él estará conmigo y yo estaré con él. Es muy probable que muchas personas en la noche de ayer no hayan recibido obsequios como tradicionalmente se recibían tal vez en una época, pero hoy tú tienes a tu disposición ese regalo prometido. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. Mira, Jesús dijo en Juan capítulo 1 versículo 12 que todo el que cree en él, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, escucha bien, les dio la potestad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Acaso hay un regalo de mayor valía que ese? ¿Hay algo que tenga mayor significado y que sea de duración eterna que el ser hecho hijo de Dios o hija de Dios? Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. Ese regalo está disponible para ti el día de hoy. Así es de que quiero invitarte para que ores conmigo. Si aún no has hecho esta decisión, lo puedes hacer de viva voz, reconociéndolo como tu Señor y tu Salvador. Si quieres seguirme en esta oración, puedes hacerlo. No es la oración lo que va a darte la salvación, pero sí la credibilidad de lo que escuchaste hoy. Así como estos jóvenes pastores creyeron y vieron la promesa y fueron presurosos a compartirla, hoy quiere el Señor hacerse el Señor de tu vida, tu Salvador personal para vida eterna. ¿Me acompañas a orar por ti? Padre, te damos gracias por esta mañana y por este mensaje. Nos podemos imaginar el gozo de estos hombres. Podemos imaginar por un momento esa dicha que les embargó cuando fueron advertidos o informados de ese momento tan glorioso
de que tú habías nacido allí en Belén y que te podrían ver en un pesebre. Señor, hoy tal vez hay personas escuchando este mensaje, tal vez aguardando esa promesa también, como lo harían esos pastores. Hoy yo quiero rogarte, Señor, que tú seas el Señor de sus vidas. Que la persona que está escuchando este mensaje hoy abra su corazón a ti, reconozca que ha nacido en una condición de pecado y que en esa condición, Señor, necesita de tu salvación. Que reconozca que tú viniste a este mundo a salvarle y que hoy, Señor, tan solo quieres que ella o él abran su corazón y te reciban como el único y suficiente Salvador. Tú nos dices en Juan capítulo 1, verso 12, que tú, Señor Dios, estás en el corazón de todo aquel que te reciba y te crea como el Señor de su vida. Te pido por esas personas y que tu paz, como embargó el corazón de los pastores, sea llenando el corazón de ellos y continúe llenando mi corazón todo el tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, quiero invitarte una vez más para que en este canal, Pastor Ricardo González Velandia, puedas ver las anteriores prédicas para que puedas entender un poco más el sentido de este mensaje. Así te quiero encuentras allí. También visítame en el perfil de Instagram, estoy como González_Richie. Allí también diariamente estamos colocando contenido de la palabra de nuestro Dios para animarnos, para estimularnos y para crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Así es de que comparte esos mensajes, visítame, suscríbete al canal. Por favor, sabes que si te suscribes al canal vas a recibir notificaciones permanentes cuando subamos contenido de la palabra de nuestro Dios. Así es de que deseo que tengas una excelente semana. Bueno, prepárate ya para el próximo mensaje del 1 de enero, el primer mensaje del año, el primer día del año. Así es de que me encantó estar contigo por este medio. Que Dios continúe bendiciéndote y hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Bendiciones.